Es el Papa el que pinta a través de las manos de los artistas. ¿Fue en este momento entonces cuando se empezó a utilizar la Capilla Sixtina para los cónclaves? ¿Por qué el Papa quiere construir una fortaleza? Judas, ese personaje de la traición, que se está metiendo la mano en el saco de las monedas, ¿no? Ya anuncia la traición. En argot popular sería un enchufe, ¿no? Y estos enchufes, las llamas de fuego que vienen a quemar a los sacerdotes. Fue un papa enormemente beligerante, llegó a tener el apodo del Papa Guerrero o el Papa Terrible. ¿Qué relación podemos sacar o qué paralelismo entre la Capilla Sixtina y España en este caso? Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un vídeo sobre historia del arte y la arquitectura. Después del éxito sobre el último vídeo hablando sobre el Papa Francisco y la Basílica Santa María la Mayor, hoy tenemos de vuelta a Rafael Maner, experto en patrimonio, que nos va a hablar sobre el cónclave y la Capilla Sixtina, pero desde una perspectiva pues muy diferente y muy interesante, ¿no, Rafa? Un placer, como siempre, tenerte en el canal. Buenas, Edu, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que después del éxito del anterior vídeo vamos a intentar repetirlo, ya que vamos a hablar de la Capilla Sixtina desde un punto de vista completamente diferente. Vamos a intentar explicar cuáles fueron las motivaciones para su creación, qué decisiones tomaron los papas para crearlas, cuál es su significado y qué esconde de las intrigas propias del Palacio del Vaticano en su creación. Así que es un vídeo muy distinto, muy diferente, donde vamos a entender muchas de los procesos que existen habitualmente en la arquitectura, en la relación entre los clientes y, en este caso, los artistas y los arquitectos. Genial. Además es súper importante esa relación entre arquitecto y cliente, yo creo, para entender la obra final, y es algo que normalmente no se trata. Bueno, pues la primera pregunta, como todos sabéis, el cónclave tiene lugar en la Capilla Sixtina, entonces yo creo que la primera pregunta lógica sería ¿cuál es el origen de la Capilla Sixtina y sobre todo por qué es tan importante, ¿no? Bueno, pues efectivamente, la Capilla Sixtina tiene más de 500 años de historia, pero no surge ahí, ya existía una Capilla Sixtina en esa primera ubicación. Pero para entender verdaderamente el significado y lo que se esconde detrás de ella es muy importante entender en primer lugar un término que hoy en día no lo asociaríamos a la Capilla Sixtina y al papado, que es el nepotismo, ¿no? Hoy, cuando nos preguntábamos qué es el nepotismo, pues entendemos que es la práctica de favorecer a familiares o personas cercanas, sobre todo pues darles cargos, empleos o privilegios sin tener en cuenta su verdadero mérito, lo que básicamente en argot popular sería un enchufe, ¿no? El enchufismo. Y estos enchufes... Un tema muy actual, además, hoy en día. Estos enchufes guardan muchísima relación con la Capilla Sixtina y el Vaticano, ya que el término de nepotismo viene de una palabra en italiano que es nipote, que significa sobrino. Entonces, ¿qué tiene que ver esto del nepotismo con los papas, con la Capilla Sixtina? Pues muchísimo, porque básicamente los papas son los que inventan este término. Lo hicieron en el siglo XI, en el siglo XI, y hay que entenderlo porque los papas no solo eran los jefes espirituales de la Iglesia Católica, como lo son hoy en día, sino que eran unos monarcas, los monarcas de los estados pontificios, y se tenían que ocupar de todo lo que se encarga un jefe del Estado, ¿no? De las guerras, de los impuestos, de las obras y de las intrigas palaciegas que, como veremos, determinarían muchísimo el desarrollo de la Capilla Sixtina. Y precisamente para estos trabajos que no tenían tanto que ver con esa relación espiritual, estaban los ministros, los hombres de confianza del Papa, que no eran otros que los cardenales. De hecho, pues para ser cardenal ni había que haber tenido una carrera eclesiástica previa, muchos estaban casados, muchos tenían hijos y nada tiene que ver con el concepto actual. Y de hecho, la práctica habitual de los papas era nombrar a su sobrino predilecto, cardenal de confianza, el denominado cardenal nepote, el cardenal sobrino, y de ahí el nepotismo. Oye, ¿y quién es el papa que está realmente detrás de la Capilla Sixtina? O sea, digamos, hay muchos papas y vamos a hablar de todos ellos en el vídeo, pero ¿quién es, digamos, el papa principal que actúa como cliente en la Capilla Sixtina?
Bueno, pues la respuesta a esa pregunta claramente es el Papa Sixto IV, ¿no? Y es el que determina el origen del proyecto de la Capilla Sixtina y como veremos, no solo se trata de un mero cliente, sino verdaderamente, casi diríamos, casi un arquitecto y un artista, un Papa que concibe el proyecto de la Capilla Sixtina desde un punto de vista tremendamente personal. Y esto no era algo poco habitual en el momento. Estamos aproximadamente en torno a 1470, el final del siglo XV, en un momento de transición entre lo que conceberíamos como el artista de la Edad Media y el artista del Renacimiento. Y en este momento los clientes tenían un peso determinante. Hay contratos del momento donde el cliente define no solo el tema que quiere desarrollar en un proyecto arquitectónico, en un proyecto artístico, sino cómo lo va a desarrollar, cómo va a ser su formato, cuáles van a ser sus personajes, hasta casi tal punto los colores que se iban a hacer o utilizar en el proyecto. Es decir, el cliente es el que tiene el peso determinante y el artista, el arquitecto, no deja de ser, bajo la lógica de finales de la Edad Media, un mero artesano que poco menos que da forma o colorea a esos deseos del cliente. Y en ese momento, el Papa Sixto IV decide transformar una antigua capilla que ya tenía más de 100 años en el entorno del Vaticano y la decide transformar en un espacio muy simbólico, ¿no? Y para ello contratará a unos arquitectos que no tenían especial experiencia en la construcción de iglesias, sino precisamente la experiencia que tenían era en la construcción de fortalezas. Estos arquitectos eran Giovannino de Dolci y Baccio Pontelli, que desarrollaron un proyecto que, como veremos, tendrá muchísima lógica desde el punto de vista de las fortalezas, ¿no? Pero primero hay que entender por qué el Papa quiere construir una fortaleza y hay que entender que el Papa Sixto IV fue un Papa tremendamente beligerante que desarrolló numerosas guerras en torno a los estados vecinos pontificios e incluso, por así decirlo, frente a los príncipes o duques que le guardaban pleitesía, sobre todo Lorenzo de Medici, el rey de Nápoles, el duque de Ferrara, y fue un papa que desarrolló el nepotismo al máximo, ¿no? Hasta tal punto que hasta nombró a 7 de sus sobrinos cardenales y prácticamente colocó a toda su familia en el Vaticano. Pero también hizo proyectos muy importantes como esta Capilla Sixtina o el inicio de la creación de los museos vaticanos. Y en ese momento decide construir la Capilla Sixtina, que la vemos en esta imagen desde el exterior. Y esta imagen que vemos en la parte superior es una de las fortalezas que construyeron estos arquitectos, ¿no? Giovannino y Baccio. Y como vemos, las similitudes con la Capilla Sixtina son tremendas, ¿no? Vemos un edificio de una masa en sus muros tremenda, con una construcción ambos de ladrillo, con esa suerte de construcción almenada y que parece más una torre defensiva, un espacio vinculado quizá a ese ambiente beligerante que creó Sixto IV en el Vaticano. Qué curioso. Oye, ¿y qué otras decisiones tomó el Papa Sixto IV en el interior, en este caso de la capilla, lo que antes se llamaba la capilla papal, ¿no? Hasta que llegara Sixto. Efectivamente, pues una vez configurada esa fortaleza desde el punto de vista exterior, el Papa comienza la decoración interior del proyecto. Y en este sentido, de nuevo, juega un papel muy importante esa relación tan tensa que mantenía con muchos de los príncipes vecinos de los estados pontificios. Uno de los artistas principales a los que encarga este proyecto es Pietro Perugino, pero también, y recomendados casi como una suerte de regalo para conseguir el afecto del Papa, llegaron muchos artistas florentinos, entre ellos Sandro Botticelli, recomendados por la familia Medici, que tras una serie de conflictos y guerras con el Papa intentaban ganarse su beneplácito.
Y el Papa lo que hace en la Capilla Sixtina es crear una serie de programas iconográficos que vienen a reafirmar el poder del papado. Y la primera imagen de muchos de los frescos que aparecen en los laterales de este inicio de la Capilla Sixtina es esta primera imagen que se trata de la entrega de las llaves a San Pedro. La imagen tiene una enorme carga simbólica porque en el primer plano vemos a Jesús entregándole las llaves del cielo a San Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente el poder del Papa, que es San Pedro, el heredero de San Pedro, viene directamente de Jesús. Por eso lo que está diciendo el Papa con esta obra es de que a mí nadie me puede tocar porque yo he sido directamente dotado de la gracia de Jesús y nadie se me puede enfrentar. De hecho, una de las imágenes que aparece en el lado de la escena es precisamente Judas, ese personaje de la traición que se está metiendo la mano en el saco de las monedas, ¿no? Ya anuncia la traición y habla de esas traiciones palaciegas que se están produciendo en ese momento entre el Papa y sus príncipes. Y el otro día, y en conexión con el vídeo que hablamos, dijimos que en Santa María la Mayor también había una capilla sixtina y hablamos de todas esas referencias a la arquitectura perfecta, el Renacimiento, de la arquitectura que tomaba como referencia el Templo de Jerusalén. Esta es una de las primeras imágenes donde aparece esa arquitectura perfecta, que hablábamos de esa planta centralizada que aparece al fondo y es una de las primeras representaciones del Templo de Jerusalén, que precisamente luego Rafael, que fue discípulo de Pietro Perugino, puso en los desposorios de la Virgen y que a su vez Bramante, que también estuvo al servicio de otro papa años más tarde, colocó en el Vaticano. Por tanto, también esta imagen tiene un poder tremendo para la historia de la arquitectura, ¿no? Y el Papa Sixto IV, en esta idea de crear un gran espacio para reafirmar su poder, enfrente de esa imagen de la entrega de llaves de Jesús a San Pedro, puso esta otra, que es el castigo de los rebeldes por Moisés, donde en el centro aparece Moisés rezando a Yahvé y alrededor aparecen las llamas de fuego que vienen a quemar a los sacerdotes, se abre el suelo para que se caigan los que van contra la doctrina de Moisés, de nuevo una reafirmación de todos aquellos que vayan contra el Papa, particularmente contra el Papa Sixto IV, van a terminar muy mal, ¿no? Se trata de, básicamente, reafirmar esa proyección personal del Papa Sixto IV como un hombre tremendamente beligerante, un príncipe que intenta potenciar su poder frente a aquellos que pusieran en duda el mismo, ¿no? Y ese es el programa iconográfico de la Capilla Sixtina iniciada por Sixto IV. Oye, hablabas de esta capilla como una fortaleza que lo hemos visto en las imágenes por la elección de los arquitectos, se veía claramente desde el exterior y luego toda la historia de poder que hay detrás. ¿Fue en este momento entonces cuando se empezó a utilizar la Capilla Sixtina para los cónclaves? Bueno, se utilizó para algunos de los cónclaves, como el que luego eligió al Papa Alejandro VI, que en el vídeo anterior había dicho Alejandro V, perdón. Pero verdaderamente el fin de esta capilla tenía que ver más con ese concepto político de los estados pontificios en su momento. Era el espacio de reuniones de lo que se llamaba la Casa Pontificia, que vendría a ser un poco el símil de lo que hoy entendemos por la Casa del Rey y que dentro de ella entraría una suerte de Consejo de Ministros y que era el espacio donde se reunían tanto el poder religioso como el poder civil de los estados pontificios, tanto para celebrar Eucaristías como debatir muchos de los proyectos de los estados pontificios. Era el espacio máximo de significación del poder. Y sí que insisto en esa importancia del Papa Sixto IV, que pese a que esos frescos que hemos visto los desarrollaron pintores
tan distintos como Sandro Botticelli o Pietro Perugino, el poder del Papa fue tan importante que hasta transformó el estilo de los pintores para que todos pintaran en una suerte de mismo estilo, y escritores y artistas posteriores como Vasari llegaron a pensar que las pinturas las había pintado casi todas Botticelli, pero en verdad casi el que las había pintado era el propio Papa Sixto IV, con ese tremendo poder que demostró no solo en la guerra, sino también en esa creación de su Capilla Sixtina, su capilla, para reafirmar su poder. Y entiendo que una maravilla como la Capilla Sixtina no se crea de la noche a la mañana, ni siquiera en un periodo corto de años, sino que lo que vemos ahora es fruto de muchos otros siglos y de otros clientes, de otros papas, ¿no? ¿Qué papas han intervenido que sean también, digamos, interesantes de mencionar en lo que hoy conocemos como la Capilla Sixtina? Pues sí, pues efectivamente de nuevo nos tenemos que remitir a ese nepotismo del que hemos hablado en el principio, y el destino querrá que el siguiente papa, después de Inocencio VIII y Alejandro VI, que decida intervenir en la Capilla Sixtina, no será nada más y nada menos que Julio II, que, oh sorpresa, era el sobrino de Sixto IV, y de hecho fue nombrado por él como cardenal, y precisamente compartía esos genes con su tío, puesto que de nuevo fue un papa enormemente beligerante. De hecho, llegó a tener el apodo del Papa Guerrero o el Papa Terrible, porque intentó llevar a cabo proyectos políticos bajo el poder militar, como la lucha contra la dinastía de papas anteriores, el de los Borgia, los papas españoles, que habían atesorado un importante poder y habían llevado muchas de estas ciudades que gobernaban los estados pontificios a su propia propiedad personal, y el Papa Julio II lucha contra ellos para devolverlos a la propiedad de los estados pontificios, y sobre todo tenía la idea de crear una suerte de unificación italiana prácticamente 400 años antes de que se hiciera, y el estado que tenía enfrente con mayor poder y sobre el que no gobernaba era la República de Venecia, y de hecho consiguió una gran alianza entre España, Francia y Austria para someter a la República de Venecia a su poder. Y precisamente cuando consiguió eso, en 1509, inició casi como una suerte de jubilación o celebración de esa conquista frente a la República de Venecia, la nueva intervención en la Capilla Sixtina, que serían los frescos de la bóveda de Miguel Ángel. Sí, claro. Fue tan importante el poder militar de Julio II que fue el que creó la Guardia Suiza, que sigue custodiando el Vaticano hasta nuestros días. ¿Y quién tiene más peso? Porque habíamos visto que en el caso de Sixto IV, clarísimamente era el cliente el que llevaba, digamos, las riendas del resultado, ¿no? Y que el artista era más como un artesano. En el caso de Julio II y con Miguel Ángel como artista, ¿quién lleva un poco más la batuta? ¿También Miguel Ángel en este caso, digamos, que se deja llevar por el cliente, por el Papa? Pues sí, efectivamente nos encontramos en un periodo de transición prácticamente, y es muy importante señalar, apenas han pasado 25 años o 20 años desde que se terminaran los primeros trabajos de la Capilla Sixtina, pero estamos ya en un nuevo siglo, en los albores del siglo XVI, donde el Renacimiento llevará a los artistas esa concepción humanista, esa concepción intelectual, que dejarán de ser unos meros artesanos al dictado de un cliente. Y esto se entiende muy bien en la relación contractual entre Julio II y Miguel Ángel, puesto que, como veremos, Miguel Ángel tendrá un papel muy protagonista, pero esta relación no siempre fue buena. Julio II contrató a Miguel Ángel para uno de sus primeros proyectos, que era precisamente construir su tumba, ¿no? Que fue uno de los proyectos con los que adquirió gran fama Miguel Ángel, pero
que debido a las propias intrigas del Vaticano terminó por quedarse a medias. Y esto fue debido al papel de dos arquitectos. En primer lugar, a San Galo, que era el arquitecto del Papa y fue el que recomendó a Miguel Ángel como artista, pero que fue rápidamente sustituido por Bramante. Y Bramante no tenía una especial relación con Miguel Ángel hasta tal punto que llegó a influir negativamente al Papa para que dejara de contratarle el proyecto de su tumba y se quedó a medias. Y esto es lo que ha quedado del monumento inicial, que iba a ser un gran proyecto arquitectónico y que se quedó en una mera fachada donde Miguel Ángel creó uno de los grandes proyectos que fue el Moisés, ¿no? Pero, de hecho, hasta tal punto que debido a eso Miguel Ángel se deprimió bastante, se enfadó bastante con esa falta de atención de Julio II al proyecto de su tumba y digamos que volvieron a unirse para este proyecto de los frescos de la Capilla Sistina. Y aquí de nuevo veremos cómo la propia personalidad de Miguel Ángel consigue triunfar frente a la personalidad que vemos de un papa que ha conseguido rendir a la República de Venecia. Es decir, eran dos grandes personajes con un tremendo poder y ego. Y en este sentido es Miguel Ángel el que desde el punto de vista artístico se impone al Papa Julio II porque inicialmente lo que quería pintar en estos frescos de la bóveda de la capilla el Papa Julio II era la representación de los 12 apóstoles. Miguel Ángel empieza a hacer un montón de estudios y dibujos y decide crear un proyecto distinto, muy vinculado a esa precisamente capacidad intelectual del artista, bajo las tesis neoplatónicas, intenta crear una composición que hablará sobre la creación de la humanidad, de los hombres, del mundo, del Génesis. Y finalmente, tras un conflicto en ese debate sobre qué crear en el techo de la capilla, Miguel Ángel se impone a la decisión del Papa. Fijaros, en 25 años pasamos de un Papa que dicta y decide no solo la composición, sino prácticamente el estilo de las pinturas. Es el Papa el que pinta a través de las manos de los artistas y aquí es el artista el que decide por encima del Papa qué es lo que se va a crear, ¿no? Y una pregunta, porque hablabas de antiguamente era el Papa el que pintaba a través de las manos de los artistas, ahora pintaba Miguel Ángel. En este caso, ¿se puede decir que lo pintó el propio Miguel Ángel o como en algunos casos, pues algunos artistas tenían talleres y al final los trabajos manuales lo hacían otros artistas? ¿La Capilla Sixtina la pintó el propio Miguel Ángel? Efectivamente, dentro de esta personalidad tan singular, arrolladora de Miguel Ángel, le llevó a que fuera él con sus propias manos el que pintara la totalidad de los frescos. De hecho, era una técnica que no dominaba, que le costó muchísimo, que tuvo que recibir la ayuda precisamente del arquitecto San Galo hasta que consiguió la fórmula para que las pinturas no se le cayeran y fue el propio Miguel Ángel el que la pintó de sus propias manos, ni siquiera dejó en manos de un ayudante esta tarea, ¿no? Y de hecho ha habido una tradición de entender que quizás hasta el propio Miguel Ángel en la escena principal del fresco, ¿no? Que es el Génesis, ese momento de la creación de Adán, que el propio Miguel Ángel se autorretrata en la figura de Dios. Esto no está demostrado y es un aspecto muy controvertido, pero sí que, independientemente de que es una de las escenas más importantes de la historia del arte, explica muy bien esa relación que hemos visto, porque sea o no la cabeza de Miguel Ángel la que aparece en Dios, es él el que tomó la decisión de crear esta pintura y de crear la de Adán, porque si no, no jamás hubiera podido existir esta pintura porque hubieran aparecido esos 12 apóstoles que quería el Papa. De todas maneras, antes de la Capilla Sixtina como la conocemos ahora, antes de esas bóvedas, ¿cómo estaban? ¿Estaban decoradas de alguna manera? ¿Tenían pintura o no?
Pues sí, efectivamente, dentro de esas lógicas tardomedievales en las que se inició la Capilla Sixtina, era muy habitual que los edificios religiosos medievales tuvieran en el techo una representación del cielo, ¿no? Y esto era lo que aparecía antes de que Miguel Ángel pusiera a la creación un cielo estrellado, como existía prácticamente en la mayoría de templos religiosos de la Edad Media. Vale. Y vale, hemos hablado de Sixto IV, de Julio II como nombres principales que han intervenido de manera decisiva en la Capilla Sixtina. ¿Qué otros papas posteriores podemos nombrar que hayan sido importantes? Bueno, pues de nuevo la historia se repite, después aparecen dos papas que no guardan ningún interés en intervenir en la capilla, como León X y a Adriano V, y será el papa Clemente VII el siguiente en iniciar una reforma en la Capilla Sixtina, un papa que guarda mucha relación precisamente con Sixto IV, porque pertenece a la familia de los Medici, esa familia que tuvo tantos conflictos con el Papa Sixto IV, y de hecho el padre de este papa fue asesinado en la Catedral de Florencia durante la denominada Conjura de los Pazzi, en las que el Papa Sixto IV intentó quitar el poder a los Medici de Florencia y colocar a esta familia. Sin embargo, este papa, pues si los dos anteriores que habían intervenido en la Capilla Sixtina fueron grandes militares y grandes generales, el papa Clemente VII pues no tuvo esa suerte, puesto que prácticamente todas las batallas que llevó no fueron muy acertadas, puesto que intentó enfrentarse a uno de los hombres que más poder adquirió a comienzos del siglo XVI, que no era nada más y nada menos que Carlos I, el rey de España y el emperador del imperio germánico, que llegó a saquear la propia Roma en 1527, y tras ese saqueo es el Papa Clemente VII el que decide transformar la Capilla Sixtina pintando en este caso el altar, el frente principal de la capilla, y para eso decide contratar a Miguel Ángel, casi lo único bien que hubiera hecho en su papado, y digo lo único bien que hubiera hecho en su papado porque ni siquiera aquí consiguió llevar a cabo su proyecto, porque contrató a Miguel Ángel para pintar un tema que era la caída de los ángeles rebeldes. Sin embargo, el Papa murió al poco del contrato, y será el siguiente Papa, el Papa Pablo III, el que decida el final de este proyecto con Miguel Ángel. Y al final, ¿qué es lo que se termina pintando? Pues aquí el Papa Pablo III, que era Alejandro Farnesio, de la familia de los Farnesio, también, al igual que Sixto IV y Julio II, practicó el nepotismo y de nuevo nombró en este caso a sus nietos, que aparecen en esta imagen, cardenales, y que, como veremos más adelante, también tuvieron un papel muy importante en el futuro de la capilla. Pues decidió cambiar el tema iconográfico y decidió contratar a Miguel Ángel para crear uno de los grandes proyectos que transformaría la historia del arte en su momento, ¿no? Que es los frescos del Juicio Final. Y para explicar por qué es importante esta pintura, es clave entender el papel de Miguel Ángel, ¿no? Y la evolución que supone en la concepción estilística en este caso, ¿no? En los frescos hemos visto que Miguel Ángel gana la batalla en los frescos de la bóveda de la capacidad del artista para decidir parte del tema de la composición. Aquí el avance de Miguel Ángel es el de conseguir la plena libertad creativa, no supeditarse ni a los estilos ni gustos del Papa, ni sobre todo al estilo predominante, que era el clasicismo, y que él rompe y consigue avanzar en esta pintura lo que será el manierismo, y que conseguirá avanzar prácticamente el barroco de siglos posteriores. Se trata de una composición donde todas las ideas que aportará Miguel Ángel a la historia del arte están
Es unas imágenes con esa capacidad anatómica, con esa tensión, con ese caos que tiene que ver mucho con el propio tema. Aparecen las imágenes como una suerte de espacio abstracto, que es ese cielo del fondo, con los contrapostos, con las inestabilidades, con las composiciones tremendamente forzadas y que adelantan el manierismo y el posterior barroco y que ante tal punto crearon una enorme controversia y unas enormes críticas, pero ahí tanto el Papa Pablo III como su sucesor, Julio III, supieron frenar y evitar que fueran intervenidas inicialmente. O sea que fue una pintura con bastante polémica, podemos decir, para la época. Claro, si comparamos las pinturas del fresco de la bóveda con estas del altar, vemos que son completamente distintas y las separan apenas 15 años, ¿no? Miguel Ángel avanza prácticamente un siglo en tan solo 15 años y se adelanta a lo que terminarán haciendo sus futuros compañeros de la profesión. Sin embargo, sus compañeros, que estaban basados en ese gusto academicista que tanto gustaba del clasicismo, de la tranquilidad, ven esto y no entienden y critican tremendamente esta pintura, ¿no? De hecho, ya desde el punto de vista religioso generó mucha polémica y si bien consiguió salvarse bajo el papado de Pablo III y de Julio III, ¿no? Finalmente, el siguiente Papa Pío V contrató a un pintor para que cubriera con algunos paños parte de esos cuerpos completamente desnudos y que, sobre todo, despertaban el rechazo de muchos de los miembros de la curia del Vaticano. Y por hacer el paralelismo un poco con lo que comentábamos en el vídeo anterior sobre la relación entre la Basílica Santa María la Mayor con España, ¿qué relación podemos sacar o qué paralelismo entre la Capilla Sixtina y España en este caso? Pues es bastante grande, ¿no? Porque la obra de Miguel Ángel es tan interesante y tan moderna y tiene una influencia tan grande en la historia del arte que no solo influye en el desarrollo estilístico de muchos autores del futuro, sino que es capaz de decidir en el propio futuro y en la vida y en la biografía de muchos artistas, algunos de ellos vinculados a España. Por así decirlo, la influencia fue tan grande que en esta obra de Tintoretto que está en el Museo Thyssen en España encontramos una clara relación, ¿no? Vemos esa idea de un fondo abstracto dominado por el azul y que se trata del paraíso, ¿no? Y que si los pusiéramos al lado y que esta obra tiene más de 50 años posterior al juicio final, guarda muchísimas relaciones, ¿no? Pero sin embargo, en el artista que influyó determinantemente y que marcó su propio futuro profesional fue el Greco, porque el Greco, que había nacido en Grecia, como su propio nombre indica, se formó posteriormente en Venecia, precisamente, entre otros, en el taller de Tintoretto, y llegó a Roma, y llegó nada menos que a la casa de uno de los nietos del Papa del Papa Pablo III, que era el cardenal Alejandro Farnesio, que fue el nieto del Papa y que tenía una suerte de corte llena de artistas debido al poder que había adquirido gracias a su abuelo, donde los principales artistas de la ciudad de Roma se aposentaban y recibían encargos. Y en ese círculo consiguió meterse el Greco, y el Greco, al igual que Miguel Ángel, tenía una personalidad muy, muy particular que le llevó en 1570 a criticar de manera muy, muy fuerte el juicio final de Miguel Ángel y llegó a incluso proponerse como un pintor que arreglara esa obra tan polémica y que la llegara a repintar. Esto despertó el odio
de todos los artistas de Roma y terminó expulsado del círculo de artistas del cardenal Farnesio. ¿Y qué tuvo que hacer el Greco? Que quería inicialmente trabajar al servicio del Vaticano, pues cambiar su destino, cambiar su futuro, coger la maleta y tomar rumbo a España, que terminaría en la ciudad de Toledo. Y gracias a esa decisión que tomó el Greco de criticar el juicio final de Miguel Ángel, terminaría convirtiéndose en uno de los artistas fundamentales de la historia del arte universal y de la historia del arte de España. Y de hecho, pese a que lo criticara, finalmente mucho del juicio final de Miguel Ángel se encuentra en las obras del Greco, como esta, que es una de las más importantes, El entierro del conde de Orgaz, donde de nuevo esas figuras que flotan en un espacio casi abstracto, que no guardan una relación armónica en la perspectiva, los colores tan controvertidos del momento o las composiciones y el poder de la anatomía son un reflejo de la influencia de Miguel Ángel en un artista tan fundamental y que terminó determinando su futuro profesional como fue el Greco. Oye, Rafa, pues como siempre te tengo que decir que interesantísimo además este punto de vista de hablar desde el poder, ¿no? La relación que hay entre poder y arte en la Capilla Sixtina. No sé si quieres añadir algo más, algo que te hayas quedado en el tintero que no te haya preguntado. Bueno, nada, solo vemos como los propios arquitectos entendemos y hemos sufrido estas relaciones entre clientes y artistas, pero no es algo nuevo, lleva 500 años y vemos como la propia personalidad y la capacidad de decidir quién termina teniendo el poder, termina determinando no solo el proyecto, sino la propia historia del arte. Desde luego, pues con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias, Rafa, como siempre. Un placer tenerte en el canal. Gracias a ti.